Muy buenos días. Continuando con la lectura de la palabra del Señor. Este viernes 12 de diciembre de 2025, celebrando el cumpleaños de nuestro hijo menor, José, que el Señor le bendiga. Y vamos a darle reverencia a la palabra del Señor. Génesis capítulo 27, versos del 18 al 40. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el mundo dice, amén. Entonces, este fue a su padre y dijo, hablando de Jacob, cuando estaba suplantando a su hermano Esaú, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Verso 20. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, te tocaré, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Verso 31. E hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito. Esaú. Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me vendió, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo,
¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y esto, queridos hermanos, familia, amigos, por supuesto, hermanos de la fe, es palabra del Señor. Lo creemos ser verdad y esperamos que nos alimente. Sabemos que nos va a alimentar. Solo necesitamos un corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Pues siguiendo con la historia de la trama y el engaño que empezó con la mamá de estos muchachos, de Esaú y Jacob, Rebeca, la esposa de Isaac. Podemos ver aquí cómo empieza ya a tomar forma el engaño a través de diferentes maneras de engañar a Isaac, que recuerde, ya estaba viejo, avanzado en edad, y una de las cosas que menciona la escritura anteriormente es que ya estaba ciego, que había perdido la vista. Vemos cómo un engaño lleva a otro. Y cómo el plan estratégico de mentir llevaba a eso, estrategia. Y fue engañado no solo con el tacto, pero con el olor y con el gusto también. Como podemos ver ahí, entonces entendemos que el engaño va progresivamente trayendo una y otra maraña dentro de lo que quiere cumplir para su propio beneficio. Ahora es interesante y me llama la atención en el verso 20 donde dice, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. En cierta manera puede tener razón en este sentido. La soberanía de Dios es permitir que a veces las cosas sucedan, aunque no sea la voluntad de Él. Porque todo está en las manos de Dios. Y al final nadie se va a burlar de Él. Pero la verdad es que esta fue una trama de él, de Jacob, el suplantador, el engañador, con su madre. Y su madre, por supuesto, que lo empezó. Y podemos ver ahí, ¿verdad?, lo que mencionaba del tacto, cuando dice, porque sus manos eran vellosas. Acuérdense, estaba ciego, pero empezó a tocar. Y Isaac empieza a hacer varias preguntas, porque no está muy convencido que sea Esaú. Incluso dice, espérate, sí, tiene como que parece como que es Esaú, pero tiene la voz de Jacob. Cada uno de los hijos tiene una voz diferente, ¿verdad? Y la conocemos. Y luego, por supuesto, le dice que Jacob se acercó y le besó en el verso 27. Y a través de esto también pudo sentir el olor. Acuérdese de las vestimentas que Rebeca tenía de Esaú. De nuevo, todo el plan bien tramado. Luego, por supuesto, se consuma el hecho del engaño y recibe Jacob la bendición, suplantando a su hermano Esaú. Y esta misma bendición, desde el verso 28 en adelante, del verso 28 al 30, podemos ver que es una bendición parecida a la que Dios le dio a Abraham, a su abuelo, anteriormente. Es una bendición para transferir esa bendición a través de generación, ¿verdad? Algo muy importante. Después que regresa Esaú, que le
trae la casa, que espera la bendición. Pero cuando Esaú oyó las palabras de su padre, que le dijo, ¿pero quién eres tú? Y se dan cuenta del engaño que ha pasado. Dice que exclamó amargamente y le dice, bendíceme a mí también, padre mío. Y empieza a, por supuesto, su frustración a dirigirla a su hermano. Muchos podemos decir, sí, pues con justa razón. Y eso lo dejo para que usted lo analice. Pero la palabra de Dios nos dice también, como dice en Gálatas 6:5, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Por qué lo digo? Decía Pablo a la iglesia en Galicia. Porque cada uno es responsable de sus propias acciones. Recuerden anteriormente, él hablaba aquí que Jacob ya 2 veces lo había suplantado. Es que Esaú pensaba que el vender su primogenitura era algo diferente de recibir la bendición. Es que estaban ligadas una y otra, y él ya lo había hecho. Independientemente que había sido solo una promesa verbal, un acuerdo verbal entre él y su hermano, pero él ya lo había hecho. Él había despreciado la primogenitura y ahora viene y dice, no, pero es que perdí mi primogenitura. No solo eso, pero perdí la bendición. Bueno, por sus acciones él estaba dando a entender anteriormente que no le interesaba. Y ahora vienen las consecuencias, ¿sí? No hay excusa para lo que Rebeca y Jacob hicieron. Pero la verdad es que nosotros tenemos que tomar una vez más responsabilidad. En Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En este caso, por su deseo carnal de la comida, él vendió su primogenitura. Pero así debemos también nosotros considerar. No echarle la culpa a otro. No ver el error en otro, pero verlo en nosotros. Decía Jesús en Mateo, ¿se acuerdan? Cuando hablaba de la viga en nuestros ojos versus la paja en el ojo del vecino. Dice, porque mirás paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es muy profundo en este sentido. Cuando Esaú vino a su padre Isaac, cuando se da cuenta del engaño, y le dice, bendíceme a mí, también, padre mío. En vez de primero venir con humildad y decir, Padre, yo sé que tal vez me equivoqué en esto. Yo sé que también vine y desprecié la primogenitura, de ser el hijo mayor, de recibir esa bendición que iba a trascender a través de nuestra familia, iba a traer bendición a las naciones. Pero en vez de eso, él dijo, no, necesito restitución. No se arrepintió. Y se entendía también que cuando alguien ya estaba en su lecho de cama, ya por morir también, y una bendición se daba en ese contexto, ya no podía haber más. Pues, ¿qué te haré ahora a ti, hijo mío? Ya no hallaba más que hacer. Aun y cuando dice que Esaú alzó su voz y lloró. Y aún así vemos más adelante que le da una bendición secundaria, se puede decir. He aquí tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Hubo una bendición, pero secundaria. Qué importante. Pero más importante también es entender que nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos venir y podemos pedir. Si venimos con arrepentimiento, podemos nosotros recibir la redención y la bendición de ser llamados hijos de Dios. Dice Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué precioso que usted y yo, hermano, nosotros hemos aceptado al Señor Jesús como eso, como nuestro Señor y Salvador. No solo nuestro Salvador, el que nos salva, el que pagó por nuestros pecados, pero con nuestro Señor, es decir, tenemos que ser obedientes a Él. Tenemos que rendirnos a su presencia en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, que lo recibimos por fe. Pero qué lindo, porque aquí Isaac no tenía mucho más que dar. Y aunque tal vez, y vamos a ver más adelante también el carácter de Esaú, más adelante en la Escritura, que sí hubo un trabajo dentro de él. Y es muy bonito este personaje que a veces no se menciona mucho. Pero Isaac no podía hacer más. Por eso es importante no confiar en el hombre, pero tenemos que confiar en Dios, porque Dios tiene misericordia de todo aquel que se acerca con un corazón contrito, con un corazón realmente arrepentido por las cosas que ha hecho y toma responsabilidad de las cosas que ha hecho. Por eso que cada uno lleve su propia carga. Pero la carga no la llevamos solo, hermanos. La carga es compartida, porque dice el Señor: deja tu carga en mí y toma mi yugo, que es más ligero. Vamos a tener también problemas, situaciones, como hijos de Dios, como hijas de Dios. Pero podemos entender que a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la ayuda del Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos sobrellevar las cargas. No vivimos con una esperanza vacía, vivimos con una esperanza viva, porque Él es vivo. Linda palabra, y esperamos que esto llegue al corazón de cada uno de nosotros. Tomemos responsabilidad, hermanos. Tomemos responsabilidad de lo que hacemos y vengamos primero con arrepentimiento y reconociendo los problemas y las cosas que nosotros mismos a veces causamos antes de echarle la culpa a otros. Recuerden lo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Se empezaron a echar la culpa entre ellos. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por esta palabra preciosa y bendita, palabra que viene de parte de ti. Señor, te doy gracias porque, como dice tu palabra, que aquel que le recibe y a todos los que le reciben, que creen en su nombre, les da potestad de ser hijos de Dios. Te doy gracias, Señor, porque somos nosotros los que hemos aceptado a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Somos llamados hijos tuyos, Padre. Señor, ayúdanos siempre a ser responsables aún en medio de esta carne en la que estamos, que estamos siempre en esa batalla de la carne y el espíritu. ¿Cuál es el que va a ganar, Señor? Ayúdanos también a tomar tiempo para, Señor, ir creciendo en ti, para alimentar nuestro espíritu, para que el espíritu someta a la carne y al alma, Señor. Padre, te damos gracias por aquellos que van a escuchar esta palabra, para que aprendan a tomar responsabilidad, pero que entiendan que no están solos, que pueden tener un abogado, alguien que aboga al Padre, que aboga a ti, y es nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha recibido al Señor, pero que entiende que debe aprender a reconocer sus fallas, que no tiene que buscar la culpa en otros, pero en sí mismo, ese es el principio para la redención. Oro, Señor, para que bendigas a cada uno de mis hermanos, aquellos que traen alguna enfermedad, aquellos que traen alguna inquietud, alguna ansiedad o estrés. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido para que cubra, Señor, esa necesidad. Yo sé que tú lo puedes hacer, porque donde dos o más están reunidos, ahí estás tú. Y sé que más de alguien va a compartir esta oración conmigo. Lo creo por fe. Y sé que tú te vas a gloriar. Y ese es mi trabajo, Señor. Eso es lo que yo quiero también para mí, para mis hermanos, para mi familia, para mis hijos, para nuestros nietos. Que tú seas glorificado y que tú seas conocido como quien eres, pero que aprendamos a ser obedientes y aprendamos de las lecciones de estos personajes de la Biblia, que no se alejan mucho de nuestro carácter a veces en estos tiempos. Por eso la Biblia no es una palabra de temporadas. Es la misma ayer, hoy y siempre. Así como tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, no hay variación en ti. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre en este viernes.
Espíritu Santo de Dios, acompáñanos en los que vamos a ejercer este día, Señor. Que te demos gloria y honra a ti, Señor, y cuando incluso cometamos algún error, que tomemos responsabilidad. Ayúdanos, Espíritu Santo. Todo esto lo oramos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y todo el mundo dice, amén. Que el Señor me los bendiga. Feliz fin de semana.